Hoy en UJA Investiga queremos hacer una aproximación a la química analítica. Lo vamos a hacer en concreto con un proyecto en el que participa el investigador Antonio Molina. Bienvenido. Hola, gracias. Antonio, son varios los proyectos que se están llevando a cabo desde su grupo de investigación, pero ¿de cuál es del que vamos a hablar? Sí, hoy vamos a hablar de un proyecto que está subvencionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que trata sobre el intento de resolución de problemáticas químico-analíticas en el campo del análisis químico, fundamentalmente en el campo agroalimentario y medioambiental. ¿Y por qué es importante este proyecto? Bueno, pues el proyecto tiene gran importancia porque está basado en investigación sobre instrumentación científica. Lo más habitual en química analítica es que se investigue sobre metodologías analíticas desarrolladas, mejorando en metodologías, etcétera, y es menos frecuente que se intente hacer un desarrollo instrumental. Una de las problemáticas que hay en el campo del análisis medioambiental o agroalimentario, donde se pretende analizar un conjunto muy amplio de compuestos de muy diferente naturaleza en una misma muestra con un solo análisis, hay problemáticas casi en todos los pasos que tiene el proceso analítico, desde la preparación de la muestra para el análisis hasta el momento en que se obtiene el resultado. Entonces, si queremos poner un poco en contexto la naturaleza de este proyecto, convendría que revisáramos un poco los pasos que hay que seguir para hacer una analítica de este tipo. Hay que hacer un tratamiento adecuado de la muestra, porque nosotros podemos estar interesados en un conjunto muy amplio de compuestos que están en una determinada muestra, pero junto a ella, al ser una muestra como un alimento, por ejemplo, hay un sinfín enorme de otros compuestos en los que no estamos interesados en determinar. Entonces no pueden estar todos presentes en el momento de hacer el análisis porque el resultado sería nefasto. ¿Qué hay que hacer? Pues un tratamiento adecuado para sacar de esa muestra, extraer de esa muestra los componentes en los que estamos interesados y dejar de lado todos los que le acompañan. ¿Y ese es un proceso muy laborioso? Es un proceso muy difícil porque no hay una pinza mágica para ir cogiendo las sustancias que nosotros tenemos interés y dejar al margen todas las demás. Esa pinza mágica no existe. Si alguien la consigue, posiblemente le den el premio Nobel. Hay que hacer un tratamiento en el que intentamos, en una primera aproximación, eliminar el mayor número de compuestos que acompañan a esos analitos. A esos llamamos analitos a las sustancias que queremos analizar. Dejar de lado la mayor parte. Después de hacer ese paso, que es una extracción, conviene hacer una refinación de ese extracto y purificarlo y quitar todavía el máximo número de compuestos que podamos. Entonces, lo que hacemos es llevarnos, intentándonos arrastrar los analitos, llevarnos los compuestos que acompañan a ellos. El paso inverso a lo que habíamos hecho antes. En la extracción pretendíamos quedarnos con los analitos y dejar de lado los componentes que lo acompañan, y en la purificación hacemos el paso contrario. En esos dos pasos, los compuestos químicos en infinidad enorme que están allí presentes se traspasan en los dos pasos, incluyendo los que no queremos. Me explico. En definitiva, al final la muestra con los analitos ya tratadas va acompañada de otros componentes. Ese es el primer paso. Tiene sus dificultades y están abiertas muchísimas investigaciones en cuanto a la mejora de esos pasos. ¿Y de cuántos pasos estamos hablando? 3 pasos, no quiero ser muy largo. Vale, vamos por el segundo, ¿no? El segundo paso consiste en ordenar un poco ese caos que hay de compuestos antes de llevarlos al detector analizador que los va a identificar y a cuantificar. Entonces, ese paso segundo es muy importante porque lo que hace es poner un poco de orden en ese caos. ¿En qué consiste ese orden? Pues consiste en establecer como una especie de pasillo por el que tienen que ir pasando todos los componentes que hemos extraído, incluidos los que no nos interesan, de forma más ordenada. Entonces se establecen unas condiciones en las que a lo largo de ese pasillo los compuestos van a ir, en función de su naturaleza, composición y propiedades, van a ir circulando, uno un poco más rápido, otro un poco menos, y al final todos van a pasar. Van a llegar al final del pasillo, que va a haber una puerta, y allí se van a encontrar ya con el instrumento. Pero se les advierte ir preparados con el DNI que tenemos que identificaros. Entonces, ese proceso se llama una cromatografía. La separación va seguida entonces ya del último paso. El paso último es la identificación y cuantificación. En este tipo de metodología analítica, la herramienta que se usa es la cromatografía acoplada con la espectrometría de masa. La espectrometría de masa es el detector y cuantificador de los analitos que buscamos. Pero ahí hay un problema. Conforme salen de ese pasillo, de esa cromatografía, al llegar al detector, no los van a reconocer, no les va a servir de nada que lleven preparado el DNI porque el detector es ciego si los compuestos van en forma molecular, que es como están normalmente. Entonces tendrían que transformarse esas moléculas. Esa es la clave. Entonces hay un paso intermedio que es una interfase en la cual los compuestos que salen de ese pasillo se van transformando en compuestos con carga eléctrica y ya entran en el paso final, que es la espectrometría de masa.
Entonces, en ese punto es donde nosotros tenemos centrado este proyecto, en cómo conseguir que esas moléculas se transformen en compuestos ionizados, en iones. Actualmente en el mercado hay fuentes de ionización, se llaman así porque transforman las moléculas en iones, disponibles a través de las casas comerciales que fabrican los propios instrumentos de espectrometría de masa. ¿Y realmente son útiles? Son útiles, muy útiles en general, pero dificultades contrariedades que conllevan. Cuando se trabaja con compuestos de muy diferente naturaleza en un mismo análisis, no todos se comportan igual frente a esa interfase que los va a transformar en iones. Es como una varita mágica la interfase que les va tocando y los va transformando en compuestos eléctricos cargados. Pero no todos responden igual. Algunos no se ionizan, son muy rebeldes. Otros se ionizan parcialmente. Entonces, cuando tiene una gama muy amplia de propiedades, porque los analitos son muy variados, no hay ninguna fuente, digamos, universal al 100% que consiga Ionizarlos todos. Exactamente. Entonces, eso va a depender de la propia naturaleza química. Hay compuestos que tienen sus enlaces más polares, es decir, la distribución de la carga en la molécula está más hacia unos átomos que hacia otros. Esos se ionizan con más facilidad. Luego hay otros compuestos que no son polares, es decir, que la distribución de las cargas en los enlaces está más o menos equilibrada y esos son más difíciles de ionizar. Necesitan sistemas de ionización más enérgicos que las fuentes comerciales en la cromatografía con la que estamos hablando, que no le he dicho que es cromatografía de líquidos. Entonces, lo que pretendemos en el proyecto es estudiar una fuente alternativa a la actualmente existente en el mercado que consiga ampliar el rango de ionización de los diferentes compuestos a analizar en un mismo estudio, en un mismo análisis. Para que se consigan ionizar todos por igual. Exactamente. ¿Por qué? Porque si no se consigue ionizar todo hay que hacer 2 análisis por lo menos. Con una fuente, para los que son más polares, se hace una analítica y después se vuelve a realizar el proceso con otra fuente para aquellos que son menos polares. Es un proceso que se haría menos farragoso, digamos. Claro, sería más corto, más breve y más económico también. Entonces, la fuente que nosotros estamos estudiando es una fuente que origina la ionización a través de un plasma originado por descarga de barrera dieléctrica. ¿Esto qué es? Un plasma es un fluido parecido a un gas, pero en el seno del cual se han originado una serie de cargas eléctricas positivas y negativas y todo ese conjunto tiene un comportamiento que no es exactamente como el del gas. A ese fluido que se le llama plasma se le considera actualmente un cuarto estado de la materia, sólido, líquido, gas y plasma. Pues bien, un plasma de descarga de barrera dieléctrica consiste en coger un gas, aplicarle con 2 electrodos una diferencia de potencial muy elevada, de varios kilovoltios, y entre esos 2 electrodos se coloca un material que no es conductor, es el dieléctrico. Entonces se produce, aplicando una corriente alterna, se produce una descarga en la que se originan en ese gas los iones que forman el plasma, iones positivos, electrones. Y ese plasma a su vez tiene la posibilidad de ionizar a las moléculas que se hagan llegar a él. Entonces, en la salida del cromatógrafo nosotros ubicamos ese dispositivo de plasma, que es plasma miniaturizado, para que los analitos al llegar vayan ionizándose. Y el estudio consiste, pues por un lado, en conocer la capacidad de ionización de diferentes y amplios conjuntos de compuestos químicos. Si tienen más facilidad, más posibilidad de ionizar que las fuentes comerciales. Y de hecho ya hemos comprobado que en muchos casos es así. Después hay que optimizar, una vez que se conozcan esos analitos que pueden ser ionizados, optimizar las condiciones de trabajo con ese plasma. Es decir, la naturaleza del gas, el flujo con el gas circula por el tubo de formación del plasma, el voltaje, si la corriente alterna es de onda senoidal, si es de onda cuadrada, etc. Todo eso hay que optimizarlo, la posición o geometría que tenga el plasma respecto al espectrómetro de masa. Una vez optimizado, entonces vendrá el estudio propio de aplicación a muestras reales, medioambientales y agroalimentarias fundamentalmente, para evaluar esta fuente como una alternativa a las fuentes convencionales comerciales actualmente disponibles. Lo ideal sería que pueda ser aceptada y comercializada en su día si llega el momento, pero por ahora estamos teniendo resultados muy prometedores. Lo estamos aplicando también, o está previsto aplicarlo, en estudios de lipidómica, estudios de lípidos que tienen mucho interés para en el caso de formación y desarrollo y metástasis de los cánceres. Entonces, para ionización de lípidos hemos encontrado también que da muy buena respuesta. Pues Antonio, gracias por acercarnos a esta investigación de un modo tan resumido, pero que nos va a ayudar mucho en un futuro y que seguro que sí, va a estar pronto en el mercado. Como estas investigaciones, tenemos muchas más en nuestro canal de YouTube, en el de la Universidad de Jaén y también la semana que viene en UJA Investiga.